Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieran oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Sola Escritura es uno de los gritos más fuertes que tuvo la Reforma Protestante del siglo XVI. Y este emblema, este lema reformado, señalaba que la autoridad última, la autoridad en la cual se basa nuestra fe, no depende de las tradiciones ni de las interpretaciones privadas o particulares, sino de la Biblia. No es la iglesia la que juzga y evalúa a la Biblia, es al contrario, es la Biblia, la palabra de Dios, única y suficiente regla de fe y de práctica, la que juzga y evalúa nuestro actuar como iglesia. Por eso, la importancia de la traducción de la Biblia al idioma en la cual lo podemos entender. Por eso la importancia de una Biblia leída en la iglesia y predicada en un idioma que sea entendible para todos, en las palabras del uso cotidiano. Sin la Biblia, tenida como la palabra de Dios, no hubiese existido esta reforma protestante y tampoco seguiría existiendo la iglesia. Es la palabra de Dios la que tiene el poder para revitalizar tanto personas como iglesias, para dar nueva vida a la iglesia y a cada uno de nosotros. Pablo, el apóstol, tenía muy presente cuando escribe esta carta, que es algo así como el testamento a uno de sus hijos espirituales, Timoteo. Juan Calvino, el gran reformador del siglo XVI, hablando de la ocasión y del propósito de esta carta, señala lo siguiente: el objeto principal de la carta es confirmar a Timoteo tanto en la fe del Evangelio como en la pura y constante predicación del mismo. Con todo, estas exhortaciones derivan de la considerable importancia también por el tiempo en que Pablo las escribió. Él tenía presente la muerte que esperaba sufrir por el testimonio del Evangelio. Por consiguiente, todo lo que leemos aquí, tocante al reino de Cristo, a la esperanza de la vida eterna, a la lucha cristiana, a la confianza de confesar a Cristo y a la certeza de la doctrina, debe ser considerado por nosotros no como si hubiese sido escrito con tinta, sino con la propia sangre de Pablo, porque nada afirma él sin que ofrezca la prenda de su muerte. Por lo tanto, esta epístola puede considerarse como una solemne suscripción y ratificación de la doctrina de Pablo. De hecho, insisto en este punto de que sea una carta escrita previa a su muerte, y él sabe que va a morir pronto. Este es un testamento, y por eso la solemnidad de la lectura que haremos en el día de hoy. Y el propósito que buscaremos dilucidar es la importancia que tiene la Biblia para la vida en comunidad. Y en primer lugar, hablaremos acerca de la Biblia y la predicación en la comunidad. Fíjense en el solemne encargo que hace Pablo. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Cuando yo escucho estas palabras y pienso en el tono que está tomando Pablo, estoy esperando la declaración de algo tremendamente importante para la vida de Timoteo y para la vida de la iglesia. Pablo está diciendo que está en presencia de Dios y de Cristo Jesús. Esto de verdad eriza la piel. Vemos aquí el carácter de testamento que tiene esta carta y que alcanza su mayor intensidad. Pablo está hablando como si estuviese frente a un tribunal. Por eso, la solemnidad del encargo a Timoteo, con plena conciencia
de que Pablo está frente a Dios y frente a Cristo. Y fíjense, Dios y Cristo no solo operan como la divinidad, sino como testigos de la acción que Pablo le encarga a Timoteo. Y además, Él tiene el poder para juzgar a los vivos y a los muertos. Y se menciona tanto el regreso de Jesús como la consumación de su reino. Pablo está, como quiere decir, estamos frente a un precipicio donde se involucra la vida y la muerte de la iglesia. ¿Cuál es el encargo tan serio y terrible que suena a vida y muerte? Porque aquí está la vida y la muerte de la iglesia. El encargo es: predica la palabra. Con este solemne encargo, Timoteo debe ser responsable frente a una tarea muy seria que no puede hacerse con ligereza. La predicación de la palabra implica un ejercicio serio y responsable de estudio de ella, de rigurosidad. ¿Por qué? Porque la predicación es urgente y necesaria. De hecho, la entrega fiel, la proclamación fiel de la palabra debe ser una de las principales preocupaciones de una iglesia que glorifica a Dios. Fíjense también en los conceptos acá. Se le dice a Timoteo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Un predicador de la palabra, y aquí estoy hablando tanto para quienes tienen el deber de predicar, como también aquellos que van a llegar a tenerlo en alguna ocasión. Un predicador debe estar preparado para presentar el evangelio ante cualquier situación, sea favorable o desfavorable. A mí me ha tocado predicar tanto en contextos de comunidades en las cuales hay mucha alegría, se está trabajando fielmente en la obra del Señor, como también me ha tocado predicar en comunidades donde hay mucho dolor, donde hay circunstancias difíciles y adversas. Me ha tocado, por ejemplo, predicar en funerales, por ejemplo, como el del tío Manuel, el tío de la Mónica, a quien, pese al poco tiempo que yo conocí, llegué a querer demasiado, como también en el funeral de mi tata, mi abuelo con el que yo me crié. O sea, una situación adversa, difícil, en la cual es difícil disociarse del papel de nieto con el de predicador de la palabra. Situaciones adversas, pero allí también hay que predicar. Ahora, también el escenario puede ser favorable o desfavorable dependiendo de la motivación que tienen los oyentes de escuchar la palabra. Hay iglesias donde hay mucha disposición a la escucha de la predicación, y hay otros contextos donde eso no se da, donde no hay una motivación a escuchar la palabra. También esta palabra tiene que tener el propósito claro de corregir, de reprender y de animar. O sea, la palabra de Dios tiene tanto el propósito de que ustedes salgan, como decía un profesor de homilética que tuve en el Instituto Bíblico, con la certeza de que ustedes tienen vida eterna, pero también tiene el propósito de corregir el pecado, de exhortar la vida que llevamos de incumplimiento de las órdenes de la palabra del Señor. El mensaje de la palabra no es coaching motivacional, entrenamiento para la alegría y la felicidad, como si el único derecho que tuviésemos fuera el derecho de ser feliz, como decía el filósofo José Luis Rodríguez. El mensaje no debe buscar empoderarte ni lisonjearte. Esta palabra es como palabra de día domingo. ¿Sabes lo que significa? Darte palmaditas en la espalda y decirte: oh, qué bien lo estás haciendo, sigue así, anímate a continuar. El propósito de la palabra de Dios es presentarte el evangelio con toda su extensión, tanto la buena noticia como la mala noticia que ofende, la buena noticia que da vida y la mala noticia que anuncia las consecuencias del pecado. Quisiera citar un texto del Evangelio de Juan. Voy a poner el contexto. Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante. Dice lo siguiente, el contexto es: Jesús había visto la necesidad de las personas que eran como ovejas que no tenían pastor y que tenían hambre, y multiplicó los panes y los peces de la gente.
para la gente, para alimentar a una multitud. Luego de eso, mucha gente comenzó a seguir a Jesús por esa necesidad y solo por esa necesidad, dejando de lado la preocupación por la palabra del Señor. Y Jesús les reprende, les exhorta muy duramente por esto. Fíjense lo que dice el versículo 60. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. Fíjense, Jesús era un predicador atento a la reacción de la iglesia, de sus discípulos, con respecto a su palabra. Y miren lo que Jesús les dice. ¿Esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que no se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y no andaban con él. Luego de que estos discípulos le dieron la espalda a Jesús, Jesús le pregunta a su grupo más cercano, a los 12, lo siguiente: ¿también ustedes quieren marcharse? O sea, de repente nosotros reaccionamos a la palabra del Señor: chuta, ¿qué tiene este predicador contra mí? ¿Acaso sabe algo que yo he hecho y por eso me está predicando y hablando de esta manera? ¿Me quiero ir puro de la iglesia porque aquí lo único que hacen es reprender y exhortarme? Bueno, Jesús, ante esa situación, ante una situación así, un escenario de predicación como esta, le dice a su grupo más cercano: ¿quieren marcharse también ustedes? Y Pedro responde, dice: Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, tenemos la certeza de que produce alegría para nuestra vida, gozo, pero también produce reprensión, y frente a esa reprensión nosotros tenemos que poner un oído sensible y atento para escuchar cómo la palabra y cómo el Espíritu nos dan testimonio de aquello en lo cual estamos fallando, y tenemos que volver al Señor y pedir perdón por nuestros pecados. Por eso también, volviendo al texto de 2 de Timoteo capítulo 4, la enseñanza está muy ligada a la paciencia. Anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. La palabra debe ser trazada, transmitida con fidelidad por quienes tienen la tarea de enseñar, fundamentalmente pastores y presbíteros, porque se les hace un encargo de que ellos deben enseñar la palabra de Dios. La lectura y el anuncio de la palabra son deberes de los creyentes. Por eso, la predicación expositiva de la Biblia, aquella que profundiza en el texto bíblico y que no solo fija un par de ideas lindas, así como motivacionales, sino que se sustenta en la idea de que toda la Escritura es inspirada por Dios, es la mejor forma de ser fieles a la palabra de Dios y a lo que ella dice. Y quien tiene sed de la palabra debe actuar como tal, como alguien que tiene necesidad y no como uno que está obligado a escuchar. Si usted viene a escuchar la palabra de Dios, venga con ese sentido de que el único alimento que va a saciar completamente su alma es la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y si usted tiene hambre y sed de la palabra, compórtese como tal, escuche con avidez la palabra, más allá del estilo del predicador, porque podemos escuchar a predicadores que son muy animados en la exposición, como predicadores que son más lentos, más pacíficos a la hora de predicar. El estilo da lo mismo, la forma en la cual se predica la palabra da lo mismo. Lo importante es que el predicador sea fiel a lo que el texto dice. Y eso es lo que nosotros debiésemos evaluar de la predicación, más que la forma, el contenido de ella. Ahora bien, uno como predicador quisiera que cuando uno predica, la gente que se arrepienta de lo malo que está haciendo, tanto individualmente como en desmedro de la comunidad, esta gente se arrepienta. Pero si no sucede, la palabra de Dios tiene que seguir siendo anunciada, porque ella nunca vuelve vacía. Ella cumple el propósito por el cual fue enviada. Vale decir, si usted siente arrepentimiento hoy día por la predicación de la palabra, usted
está cumpliendo y está viendo un beneficio de esta palabra, está cumpliendo un propósito. Pero si usted se siente ofendido por la palabra y se siente perjudicado porque esta palabra le está diciendo que es pecador, la palabra también está cumpliendo su objetivo. Ella debe seguir siendo predicada. Se debe seguir instruyendo pacientemente a quienes no entienden la palabra o no la aceptan, vaya del tiempo que lleven en la iglesia. Hay gente que les cuesta madurar ciertas ideas de la Biblia. Y el predicador, con mucha paciencia también, debe seguir enseñando la palabra y aclarando los conceptos. Calvino decía que las reprensiones caen por su propia violencia o se disipan como el humo si no se apoyan en la doctrina. Vale decir, el fundamento para reprender a la iglesia no es mi animosidad, no es mi enojo, no es mi rabia, es lo que la palabra del Señor dice. ¿Ya? Severidad y amabilidad deben ir de la mano en la predicación bíblica. La verdad siempre tiene que ser dicha con amor. Aquí no hay disociación entre el amor y la verdad. Cuando yo amo, digo la verdad. Y cuando digo la verdad, también estoy amando. Esa idea de que la verdad duele y la debo decir siempre, duela a quien le duela, no es tan bíblica. Debo decir la verdad siempre, pero siempre la verdad con amor. ¿Por qué damos tanta importancia a la predicación de la palabra aquí en nuestra iglesia? La predicación es algo relevante. Lo que se puede notar en una serie de elementos. Por ejemplo, el énfasis que damos de que tanto en mi caso como plantador de esta iglesia, como también en el caso del equipo pastoral, donde estamos fomentando la preparación para la predicación de la palabra, esperando que algunos de ellos, no sé si todos ellos, pero más adelante, algunos de los de ustedes también sea ratificado en la elección cuando seamos organizados como iglesia, como presbíteros de la iglesia, y desde ya se preparen, esos presbíteros que vamos a tener más adelante tengan dones de enseñanza. Vale decir, un grupo de personas que también pastorean la iglesia, no solo con palabras de ánimo y con oración, sino también siendo capacitados para la enseñanza de la iglesia. Por otro lado, la duración de nuestras predicaciones, donde no necesariamente predicamos los 25 minutos que algunos consideran óptimos, sino donde predicamos la palabra con profundidad. Le damos importancia también respecto al tiempo que ella tiene en nuestro culto. De hecho, más que reclamar excelencia de lo óptimo que hoy día se dice según el mercado, no más de 25 minutos, tampoco estamos tan cercanos a nuestros hermanos puritanos que predicaban 3 horas en sus sermones. Por lo menos aquí hemos predicado hasta como límite 1 hora, no más que eso. La predicación expositiva, incluso nuestros sermones temáticos, algunos de ellos sobre el Espíritu Santo, como también en la serie de pecado y perdón, fueron basados en textos de la Biblia. Y se trató de predicar aún así un sermón temático con exposición fiel de la palabra. Por eso, en esos detalles uno puede notar que sí, le damos mucha importancia a la predicación en esta iglesia. ¡Ay de nosotros! Del día en el cual dejemos de dar importancia a esto. Porque una iglesia que no está sentada en la palabra es una iglesia que está dando pasos agigantados hacia su muerte. Una iglesia que se fundamenta en la palabra de Dios, que vive conforme a ella, es una comunidad sana, que está edificando a los miembros de ella y que está glorificando a Dios porque está tratando de vivir con la ayuda del Espíritu Santo conforme a lo que Dios ha establecido en la palabra del Señor. Entonces, la palabra de Dios tiene importancia, primero, para la vida en comunidad, por la predicación de la palabra. Ahora veamos, en segundo lugar, la Biblia y el descuido de la comunidad. Versículos 3 y 4 del texto. Porque llegará el tiempo que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieran oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Pablo está augurando tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles para la predicación de la palabra. ¿Y por qué vienen tiempos difíciles? Porque no se tolerará la sana doctrina. Para una vida equilibrada, para una vida que busca la santidad en Dios, la sana doctrina es importante. Dime lo que crees
y yo te diré cómo tú estás viviendo. Por ejemplo, partamos con esta declaración de fe. La Biblia es la única y suficiente regla de fe y de práctica. Eso lo declaramos, lo creemos, e incluso hasta en algunas canciones aparece y lo cantamos. Pero no basta con eso. Hay que llevarlo a la práctica. La Biblia, si creemos que es la palabra de Dios, tiene que ser aterrizada y aplicada a la vida concreta. La sana doctrina es la que produce salud para la vida del creyente. Por el contrario, falsos maestros van a hacer proliferar falsas enseñanzas y con ello van a crear falsas expectativas en los oyentes. Piense, por ejemplo, en aquellos que predican el evangelio de la prosperidad, donde se dice que tú no debes ser pobre, donde no tienes que tener enfermedades, donde no tienes que vivir una vida con dolor, con tristeza, con amargura. ¿Y qué pasa cuando los creyentes viven esos estados? Piense usted en la conmoción emocional que esa gente vive dentro de sí cuando comienza a experimentar pobreza, cuando pierde su trabajo. Creen que Dios le está castigando. Creen que Dios no lo está mirando con favor y con misericordia. Eso lo hacen porque generan falsas expectativas en las personas. Nosotros en este mundo tendremos aflicciones, eso lo dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Prediquemos la palabra, prediquemos la sana doctrina. Generemos expectativas verdaderas y realistas en las personas. Usted, hermano, se va a enfermar, usted va a tener dolores, va a tener tristeza, va a tener amargura. Se va a morir. Pero crea que el Señor está con usted. Y todo lo que nosotros vivimos en esta vida, como dice la palabra del Señor, un día, respecto a todo eso, recibiremos consolación. Y aquí hay un peligro enorme, un peligro del cual nos debemos liberar. Fíjense lo que dice el final del versículo 3, sino llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieran oír. Y aquí hay un peligro, y el peligro es la profesionalización del púlpito. Debemos tener mucho cuidado con la profesionalización de la predicación de la palabra de Dios. Y aquí yo quiero decir lo siguiente. Primero que todo, ¿en qué no consiste esta profesionalización? No consiste ni en la preocupación por la elaboración de sermones. O sea, un predicador debe preocuparse en elaborar un sermón que sea claro para las personas. Tampoco consiste en la búsqueda constante de recursos que enriquezcan los conocimientos del predicador. Un predicador debe ser un lector ávido de la palabra de Dios y de la serie de recursos que están al alcance de él para enriquecer su predicación. De hecho, Spurgeon decía que todo, las noticias, las películas, todo puede servir también con un ojo de predicador para ilustrar, para dar a entender lo que la palabra del Señor dice. ¿Cuál es la predicación profesionalizada? Aquella que se preocupa de ser simplemente relevante porque sí. Hablar para el aquí y el ahora, pero sin argumento bíblico. También la predicación de sermones agradables, en tiempo y contenido. Un púlpito profesionalizado termina construyendo predicadores ególatras, predicadores sábelo-todo, predicadores que buscan brillar, aunque el alimento que están entregando termine desnutriendo o intoxicando a las personas que lo consumen. Un predicador debe tener sumamente claro que no debe brillar él. De hecho, no sé si ustedes han visto a pastores presbiterianos que ocupan toga, una toga negra. La toga tenía dos propósitos. Una, mostrar el oficio de un pastor, que en ese tiempo se ilustraba con el uso de esta toga. El uso de la toga, los que usaban toga eran los profesores, los maestros. Y un pastor al usar toga estaba diciendo, mi único oficio es enseñar a la iglesia. Y en segundo lugar, ocultar sus ropas comunes y silvestres de la gente. Ocultarse a sí mismo. Un símbolo, la negritud simboliza precisamente este ocultamiento. Aquí el único que tiene que brillar es Cristo. Es Cristo. Solo Él. Si la gente que escucha un sermón bíblico sale hablando más del predicador que de Cristo, se está incumpliendo el propósito. Es síntoma de que algo anda mal. Solo a Dios la gloria es más que un lema reformado.
más que una expresión culta de día domingo, es un principio de vida para quienes siguen las pisadas del Maestro. Todo tiene que ser para la gloria del Señor. Y aquí es sumamente importante que son responsables no solo los predicadores, sino también los oyentes. Fíjese lo que dice el texto bíblico. Se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Es importantísimo lo que Pablo refiere. Aquí no solo hay falsos maestros, hay oyentes que también dan rienda suelta a sus malos deseos. Los que gustan de oír novelerías. ¿Sabe lo que significa esa expresión? La Reina Valera habla de aquellos que tienen comezón de oír. ¿Qué es lo que quiere decir? Aquellos que les gusta que le hagan cariñito al oído, que le digan lo que ellos quieren escuchar. Eso, novelerías, mitos, lo misterioso. Una traducción, como les decía, más literal, esto de tener comezón de oír. Los predicadores falsos no son resultados solo de falsas doctrinas, sino de oyentes de la iglesia que buscan a estos predicadores. Como dice el dicho popular, no es solo culpa del chancho, sino del que le da el afrecho. La religión de mercado, en el que los oyentes son solo consumidores de fe, tienen una iglesia y los predicadores que se merecen. Aquí no hay víctimas solamente. Hay gente que busca saciar su propia necesidad. Piense, por ejemplo, en predicadores del Evangelio de la Prosperidad. Usted va a ser rico, ofrende y el Señor le va a prosperar. Y la gente, ¿qué es lo que hace? Ofrenda, no por gratitud a Dios, no porque está reconociendo la soberanía de Dios en ese acto, de decir, de lo recibido de tu mano, eso te doy, sino que ofrenda, ¿por qué? Porque quiere recibir más. O sea, un oyente avaro tiene también un predicador avaro. Gente que se une a escuchar esto de que descubre el campeón que hay en ti, tu mejor vida ahora y cosas por el estilo. ¿Qué es lo que quieren? Descubrir al campeón que llevan dentro y tener su vida mejor, no en el reino de los cielos, en el reino eterno consumado por el Señor Jesús, sino aquí y ahora. Y sí, aquellos que quieren tener su vida mejor ahora, la van a tener. La futura, lamentablemente, no va a ser mejor. Aquí no hay víctimas. Cuando usted vea a las iglesias pare de sufrir, o las sectas y todo eso, no piense solo en víctimas. Allí hay gente que está escuchando lo que quiere escuchar. Calvino decía lo siguiente: la disposición del mundo es tal que, amontonando insaciablemente un gran número de engañadores, desea eliminar todo lo que pertenece a Dios. La causa de tantos errores no es otra, sino estos hombres, que por sí mismos deciden ser engañados y no instruidos convenientemente. Y esta es la razón por la que Pablo añade la expresión teniendo comezón de oír. Cuando él quiere asignar una causa tan grande mal, se vale de una elegante metáfora, con la cual indica que el mundo tendrá oídos tan refinados y tan excesivamente ansiosos de novedades, que buscará para sí diferentes instructores y será seducido por los nuevos inventos. El único remedio para este vicio es que los creyentes sean enseñados a apegarse fuertemente a la pura doctrina de la palabra. Entonces, queridos, dejar de escuchar la verdad es también una muestra de ingratitud a Dios, que reveló la palabra, y la comunidad que la anuncia va a terminar apartando y a la comunidad que la anuncia. Entonces eso va a concluir en que la gente termine apartando el oído de la verdad. Siga siendo atento a la palabra de Dios, escuche con avidez, sea alguien que tiene sed de la palabra. Y para finalizar este punto, algunas personas dicen que esto de la sola escritura no se condice con que nosotros tengamos una confesión de fe. Nada más falso. Porque la confesión de fe, los catecismos mayor y menor de Westminster, el catecismo de Heidelberg, no son nuestra única y suficiente regla de fe y de práctica.
La Biblia es nuestra única y suficiente regla de fe y de práctica. La Biblia es la norma de todas nuestras normas. Es la regla de todas nuestras reglas. Nosotros aceptamos la confesión de fe porque expresa lo que la palabra de Dios dice. Si no lo expresara, lo rechazaríamos. Ahora, la confesión de fe es credo, es declaración teológica, pero también es marco que permite la vida en comunidad y que la solidifica. Cuando somos una iglesia confesional, podemos decir que somos una comunidad de fe. De lo contrario, no podemos decir eso. Cualquiera podría creer lo que quiera creer. Y la libertad de leer la palabra de Dios por uno mismo nunca está disociada de la comunidad, de este marco regulatorio de la vida común. Sin confesión de fe, tenemos a individuos leyendo la Biblia. Y la mayoría de los individuos que leen solos la Biblia, sin la comunidad, terminan derivando a cualquier viento de doctrina. Gran parte de los teólogos que terminan siendo liberales es porque han comenzado a leer la Biblia por sí solos, dejando de lado a la comunidad. Con confesión de fe, somos hermanos que leemos juntos la Biblia. Y cuando hablamos de comunidad, estamos hablando no solo de una iglesia, estamos hablando de una familia que crece junta en el conocimiento de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, la Biblia y la revitalización de la comunidad. Veamos el versículo 5. Tú, por el contrario, aquí Pablo le dice a Timoteo, no te comportes como ellos. Sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos. Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. La Biblia, leída, predicada, enseñada y estudiada en la comunidad, trae deberes. Yo quisiera hacerle algunas preguntas que usted debe responderse ahí, en su interna. ¿Qué te pasa cuando lees la Biblia o la escuchas siendo predicada? ¿Qué es este mensaje para ti? ¿Es, como dice la Biblia, un fuego que consume y un martillo que quebranta la piedra? ¿O es simplemente un mensaje edulcorado o uno inalcanzable para la vida real? Dice y crees también que es solo la Escritura y que la Biblia es la única y suficiente regla de fe y de práctica. ¿O es solo una mera declaración doctrinal eso que no tiene nada que ver con la vida cotidiana? Si la Biblia es la palabra de Dios, no queda otra alternativa que obedecerla y amarla, que someterse al remesón que ella nos brinda y no buscar acomodos y excusas en una gracia barata que no tiene la cruz de Cristo de por medio. La irresponsabilidad y la ingratitud son graves ante el amor de Dios. Saquémonos de la mente esa perversión que disocia derechos de deberes. Cuando uno habla de derechos, implícitamente también está hablando de deberes. ¿Saben por qué? Porque esa disociación solo es fruto de la irresponsabilidad y del individualismo, que no es otra cosa que la idolatría del yo. Y ojo, esa idolatría es la peor de todas, porque tiene al más sanguinario de todos los ídolos, tú mismo. La Biblia nos revitaliza para, primero, ser prudentes. Fíjense en este valioso deber. ¿Sabe por qué? Porque ser prudente nos hace estar centrados no en nosotros mismos, sino en los demás. En buscar que nada produzca el escándalo de las personas, que nada haga caer al más débil. Ser prudentes implica el aterrizaje de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En segundo lugar, soportar los sufrimientos. La palabra de Dios es hora para el sufrimiento, es alimento para la hora del sufrimiento. Ella nos consuela, nos brinda esperanza. Y cuando es lectura comunitaria, permite que todos juntos nos alentemos. Pienso, por ejemplo, en lo siguiente. Yo he predicado en 2 ocasiones de un texto bíblico que me gustó mucho cuando lo leí. Yo siempre había leído la historia de Josafat, que es un rey de Judá que estaba a punto de ser invadido por una confederación de naciones que se había puesto contra él.
Y Josafat reúne a los sacerdotes, oran por esto, y Dios les da la victoria. ¿Saben cómo? Los judíos no tuvieron que ocupar ni un arma, no pelearon, no invirtieron nada. El único que peleó fueron estas confederaciones de naciones que se pusieron a pelear entre sí, se mataron entre ellos. Y los judíos luego de eso comenzaron a recoger los despojos. Ellos creyeron que el Señor les daba la victoria y que el Señor estaba con ellos. Pero hay un detalle muy importante que siempre en esa lectura se me había pasado por alto. La oración de Josafat, cuando él dice: no sabemos qué hacer, simplemente ponemos nuestros ojos delante de ti. Qué bonita oración. Ahora, las dos ocasiones en las cuales prediqué ese mensaje. La primera, en un contexto de una circunstancia difícil. Yo me había puesto en mi agenda tener un magíster en historia. Y para eso, para que no saliera oneroso, estaba pensando recibir una beca, la beca CONICYT, que te da 500 lucas de manutención y te permite estudiar fácilmente, dedicarte al estudio simplemente. Esa beca no me salió. Y paralelo a eso, mi suegra, la Clarita, se había enfermado gravemente, había caído en el hospital y había estado en la UCI. Y otros dilemas, otros problemas que se nos habían presentado. Y ese fin de semana me tocaba hablar a los jóvenes y resonaba ese texto en mi mente: no sabemos qué hacer, mas ponemos nuestros ojos delante de ti. Y les hablé. Y les hablé a pesar del dolor, porque simplemente había puesto mis ojos delante del Señor sin saber qué hacer. La segunda ocasión que me tocó predicar ese mismo texto fue teniendo un momento de mucha alegría, de mucho triunfo. Estábamos ya pensando en tener nuestra casa propia. Yo estaba trabajando de manera titular en un colegio, con muchas horas de trabajo y un sueldo que había mejorado en esas condiciones a ocasiones anteriores. La Mónica estaba trabajando, estábamos bien, económicamente. Pero cuando estamos bien, también no sabemos qué hacer y ponemos nuestros ojos delante de Él. La palabra del Señor siempre nos anima en la hora que más lo necesitamos. Piensen lo hermoso que es saber que el Señor nos diga: con amor eterno te he amado. Esas palabras son alimento para el sufrimiento, ¿no? Siga leyendo la palabra del Señor. Otro deber: cumple con tu tarea, dedícate, a la evangelización. Tarea cotidiana en la iglesia. Volver a la lectura bíblica de la cruz y compartir el mensaje de salvación con todas las personas que están a nuestro alcance. ¿Quién debe evangelizar? Ya lo estudiamos largamente en la serie de Hechos. Toda la iglesia debe estar abocada a evangelizar. Y en último lugar, cumple tus tareas del ministerio, cumple con los deberes de tu ministerio. Todos tenemos tareas que cumplir en la comunidad y dichas tareas deben ser realizadas. No busquemos excusas para no realizar nuestra tarea, para no cumplir las labores que debemos realizar. Y todas estas tareas deben ser realizadas para la gloria de Dios, para la edificación y la alegría de su pueblo. ¿Qué impacto tienen el cumplimiento de estos deberes en la vida de la iglesia? Dentro de los impactos, primero que todo, está el buen testimonio. La experiencia de personas que edifican y generan relaciones sanas, no por su esfuerzo, sino por la vida que produce el Espíritu Santo en la iglesia por medio de la palabra. Y lo segundo es avivamiento. El avivamiento se produce en la iglesia cuando regresamos a la palabra de Dios. Y aquí yo les quiero decir algo que señalé en la serie de verano sobre el Espíritu Santo. El fervor del Espíritu que entusiasma, que da vida a la iglesia, no es patrimonio de las denominaciones pentecostales, sino de todos quienes han creído y han recibido el Espíritu como sello de garantía de la herencia hasta la redención final. Una iglesia que es llena del Espíritu Santo es una que vive de acuerdo a la santidad de dicho Espíritu. Como hablábamos hoy día en el curso de catecúmenos, alguien que ha sido justificado debe vivir de manera justa, debe vivir de acuerdo a su llamamiento, debe vivir en novedad de vida. Y esa santidad es imposible sin escuchar
la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos llama a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Para reflexionar y practicar. Lea la Biblia cotidianamente. Lea la Biblia en oración. Y lea la Biblia llevándola a la práctica cotidiana. Que eso que usted lee, póngalo en práctica. En segundo lugar, la lectura y la predicación de la palabra no son ejercicios individuales, son ejercicios comunitarios. De hecho, incluso cuando estamos en soledad, nunca debemos perder de vista que somos iglesia. No hay iglesia sin comunidad. No hay vida cristiana sin comunidad. La iglesia es la esposa del Cordero y eso tiene que estar presente. Y de hecho, incluso está presente para los hermanos que hoy día están en contextos de persecución y están escapando de aquellos que les quieren matar y están solos aparentemente. Pero si nosotros oramos por esos hermanos no están solos y ellos tienen súper claro que son parte de la iglesia de Cristo. Tercero, cada vez que prediques o enseñes la palabra, hazlo con fidelidad a lo que el texto está diciendo. El texto es lo que manda, no tus deseos, no tus interpretaciones privadas. Cuarto, como oyente de la palabra de Dios, cuando a usted le toca ahí estar sentado, escuchando la palabra de Dios, deleítese escuchando. Acepte el reto de la palabra que le incomoda. Y acepte también aquello que le anima y que le está motivando a seguir la caminata de la fe. Y por último lugar, el gran mérito de la Reforma Protestante no fue decir nuevas verdades, sino reconocer lo que la palabra de Dios decía. Calvino decía que nuestra originalidad está precisamente en no ser originales. Nuestra originalidad hoy día en un mundo que pareciera ser que no abunda la palabra de Dios, nuestra originalidad de relevancia radica en que buscamos lo que la Biblia está diciendo. Sola Escritura es más que una declaración doctrinal. Sola Escritura es algo que nos permite vivir la vida en comunidad. La Biblia tiene mucha relación con cómo vivimos como iglesia. Y que Dios nos ayude a ser fieles a la palabra, a estar fundamentados en ella, para que juntos podamos caminar en esta senda del Evangelio de Jesucristo.